Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Yo les invito a que se pongan en sus pies. Vamos a empezar esta clase pues con una oración, ¿no? A final de cuentas, de lo que vamos a hablar pues es de la Biblia, ¿cierto? Es palabra de Dios. Y yo les invito para que pues oremos, pidiéndole al Señor que sea dirigiendo pues esta enseñanza, que cada uno de ustedes pueda aprender de la palabra del Señor y que bueno, que sea edificación para todos. Amén. Señor Jesús, bendito y soberano Dios del universo, a su santo nombre damos las gracias porque por su bondad, por su gracia y por su misericordia estamos reunidos en este lugar para buscar su bendita y santa presencia, para hablar de su bendita y santa palabra. Yo ruego, yo suplico, imploro ante su presencia que sea usted ayudándonos, dándonos entendimiento de su bendita y santa palabra, que sea usted dirigiendo esta reunión, que sea usted dirigiendo esta enseñanza, que sea usted dándonos el entendimiento para poder comprender lo que su bendita y santa palabra es. Te ruego en el nombre de Jesús de que también sea usted dando iluminación a cada uno de los hermanos, de los que estamos aquí presentes, que sea usted dirigiendo su bendita y santa palabra, pero que además sea usted dándonos entendimiento de ella. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, no sé si les llegó el anuncio. Mandamos un PDF en el grupo de la iglesia. El PDF entonces es lo que se va a tratar como en la primera clase. Sí, claro, se puede sentar. ¿Señora? ¿No? ¿Quién me ayuda a enviarle el PDF a la hermana? ¿Alguien que tenga datos? ¿No trajo celular? Bueno. Entonces usted me va a ayudar. ¿Listo? Bueno, la primera lección, como pudieron ver si descargaron el PDF, es la Biblia. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto hoy qué es la Biblia, ¿qué responderían ustedes? ¿Es la palabra de Dios? ¿Alguien más? ¿Un qué, hermana? ¿Un manual? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Yo bien ustedes? Un libro. ¿Un libro? ¿Algo más? ¿Señora? ¿La qué? ¿La guía y la dirección para qué? La guía y la dirección para nuestra vida espiritual. Bien. Listo, entonces, si pueden ver, más o menos ahí en la lección dice que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto que sí? Ahora, el estudio de la Biblia en teología se llama bibliología. ¿Listo? ¿Cómo se llama el estudio de la Biblia? Bibliología. ¿Listo? O con esto. Es el estudio de la Biblia. ¿Listo? De lo que es la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, de qué forma fue escrita la Biblia, cómo se escribía la Biblia, todo lo relacionado a esto. Porque el estudio que estudia la Biblia tiene un nombre distinto. ¿Listo? A ese estudio se le llama hermenéutica. Ese estudio básicamente es para aprender a interpretar un texto bíblico. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, ese estudio de bibliología pues se encarga más o menos de lo que vamos a tratar acá hoy. Entonces ya algunos de ustedes dieron una definición de lo que es la Biblia. ¿Listo? Ahora, en el archivo que les envié el PDF, ¿qué dice que es la Biblia? Bien. Listo, bueno, a ver, uno por uno. Entonces, el primero, ¿qué es? Es un libro, ¿cierto? La Biblia es un libro. Listo. El segundo, ¿qué es? Listo. La Biblia es la palabra de Dios. Bien. El tercero, ¿qué es? Revelación de Dios. ¿Hay un cuarto? No recuerdo si hay un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? La Biblia es verdad. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende por qué razón la Biblia es un libro? Es claro, ¿cierto? O sea, la Biblia es un libro. Ahora, es evidente que la Biblia no es un libro como cualquier otro libro, sino que, como dice el segundo ítem, ¿sí? La Biblia es palabra de Dios. Ahora, el tercer ítem dice que la Biblia es revelación de Dios. Ahora, cuando hablamos de revelación de Dios, hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, dependiendo de qué fuente consulten, se van a encontrar que hay diferentes tipos de revelación de Dios. ¿Listo?
Ahora, esas tipos de fuentes de revelación de Dios se pueden dividir en dos, ¿listo? Que es revelación general y la otra es revelación particular. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de revelación general, se hace énfasis en la revelación que la mayoría de la gente es capaz de percibir. ¿Listo? Revelación que la gente puede llegar a entender. Ahora, dentro de esa revelación general, tenemos cosas como la creación. ¿Listo? Alguien que me ayude a buscar Romanos capítulo 1, si no estoy mal, creo que es el versículo 19 o 20. Y otro tipo de revelación general son milagros, también conocidos como señales. Sí, Romanos capítulo 1, si no estoy mal, es el versículo 20. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y bondad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exacto. Entonces dice que las cosas de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación. ¿Por qué lo hizo Dios de esta forma? Para que nadie tenga ninguna excusa. ¿Listo? En el discurso de Pablo, si no estoy mal, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, también hace una referencia similar. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que Dios no se dejó sin testimonio, porque a través de las cosas creadas, enfáticamente en ese texto del capítulo 14 del libro de los Hechos, dice que a través de la lluvia, dando la lluvia a su tiempo, Dios no se dejó sin testimonio, sino que cada uno de los seres humanos puede llegar a entender que la creación, las cosas que vemos a nuestro alrededor, las cosas que percibimos, no pueden ser hechos de casualidad, sino que son una revelación de que algo más grande lo hizo, lo creó. ¿Se entiende? Ahora, de la otra revelación general, que hablamos de milagros y señales, son aquellas revelaciones que se dan a través del poder de Dios. ¿Listo? En ambos casos, sea creación o de señales o de milagros, en ambos casos se habla de el poder de Dios. ¿Sí? Si ustedes ven a la creación y se ponen a estudiar un poco referente a esto de cómo está conformado el universo, se van a dar cuenta que es algo impresionante. Incluso matemáticamente es muy preciso. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las señales y milagros, también hablamos del poder de Dios, porque ¿cómo puede una persona ser sanada, por ejemplo, de un cáncer? ¿Sí? ¿Cómo puede una persona ser sanada, por ejemplo, de un problema cardíaco? Sin necesidad de una intervención quirúrgica o sin necesidad de medicina. Eso es una señal o es una revelación del poder de Dios, pero entra dentro de las revelaciones generales. Ahora, perdón, dentro de la revelación particular ya se encuentra directamente dentro del texto. ¿Listo? Las revelaciones que enseña la Biblia que no tienen nada que ver con la creación. Entonces, en la revelación particular tenemos lo que es en propio o en sí mismo el propio texto. ¿Sí? La Biblia es una revelación particular. Cuando vamos a la Biblia, ustedes van a encontrar diferentes tipos de revelaciones particulares. Entre esas se encuentran, por ejemplo, la revelación de Moisés. ¿Sí? ¿Cómo se le reveló Dios a Moisés? En una zarza. ¿Alguno de ustedes se le ha revelado Dios aquí a través de una zarza? No, es una revelación particular. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Dios lo ha llamado para ser profeta? No. Jeremías sí. Es una revelación que es particular. ¿Sí? Cuando hablamos de una revelación particular referente a la Biblia, es que nosotros tenemos la revelación de Dios a través de la Escritura, pero hay gente que, por ejemplo, no sabe leer. Entonces ellos no tienen esa revelación particular referente a la Escritura. Hay gente, por ejemplo, hay una isla en la India, que es una isla a la que nadie ha entrado. Alguna vez un hombre entró como misionero queriendo predicarle a esa gente, pero ellos lo mataron. Entonces seguramente esa gente que está allá en esa isla, que no han tenido contacto con la civilización, ni siquiera saben quién es Jesús. Cuando tenemos la revelación de Jesús, estamos hablando de una revelación particular. ¿Se entiende? Entonces la revelación particular también hace énfasis a la propia Escritura. Ahora, si no estoy mal, ya tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Listo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Bien, ¿cuál es la palabra griega que se utiliza para la palabra Biblia? ¿Biblios o biblión?
¿cierto? ¿Y significa? ¿Qué significa? Conjunto de libros. ¿Listo? Ahora, aparece, eso creo que ya es el siguiente punto, aparece la palabra Biblia dentro de la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Alguna vez leyendo la Biblia encontraron la palabra Biblia? ¿No? Listo, ojo con esto. Directamente, por lo menos al español, la palabra Biblia dentro de la Biblia, dependiendo de las traducciones, no aparece. ¿Sí? Si ustedes van a la Reina Valera, nunca van a encontrar la palabra Biblia. Si no me creen, abran una concordancia y busquen la palabra Biblia a ver si les aparece. Gracias. A ver si les aparece la palabra Biblia. No les va a aparecer. Pero si ustedes ven unas traducciones más actuales, sí, en algunas de esas traducciones más actuales, referente a la palabra de Dios, sí van a encontrar la palabra Biblia. Ahora, dentro del griego sí se encuentra la palabra Biblia. ¿Listo? Si no estoy mal, el texto creo que aparece ahí en el coso en Hebreos 9:19. ¿Listo? ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 9:19? Gracias. Hebreos 9:19. Bien, entonces en ese contexto, en ese versículo de Hebreos 9:19 dice que Moisés tomó parte de la sangre y otras cosas y roció con eso, ¿qué cosa? El libro, ¿listo? Directamente en nuestra traducción aparece como libro, ¿listo? Pero en el griego aparece como biblios o biblión, es decir, Biblia, ¿listo? Entonces, técnicamente sí aparece la palabra Biblia dentro de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto que sigue? ¿Teoría sobre qué? ¿Cómo se escribió la Biblia? Celular. Sí. Bien, entonces, ¿de qué otra forma es llamada la palabra o de qué otra forma aparece relacionado como la palabra Biblia, ¿sí? A ver, ya entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿De qué otra forma se define a sí misma la Biblia? Las Escrituras, ¿cierto? Bien, ley de Dios. ¿De qué otra forma? La palabra de Dios o la palabra de Cristo. ¿Listo? De todas formas, ahí tienen, cada uno de ustedes tiene la referencia, por si en sus casas quiere estudiar un poquito más. ¿Listo? Ahora, ¿es claro que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué quiere decir eso inspirado? ¿Sí? Porque a lo largo de la historia se han determinado diferentes formas en que la Biblia fue escrita. ¿Sí? La primera es la normalita, la que la mayoría de la gente cree. ¿Sí? A eso, teológicamente hablando, se le llama teoría natural. ¿Sí? La teoría natural transmite que la Biblia fue escrita por hombres y que no tiene nada especial. Si ustedes hablan con la gente, a veces la gente sale con esa definición. No saben que se llama así, no saben que se llama teoría natural. Pero a veces la gente dice, no, yo no creo en la Biblia porque como la Biblia fue escrita por hombres. Entonces atribuyen al haber sido escrita por hombres que, pues, como los hombres se equivocan, entonces la Biblia está mal escrita. Eso es lo que ellos determinan. Pero la Biblia no fue inspirada de esa forma. Ahora, hay otra teoría que se conoce como la teoría del mecanicista o del dictado. ¿Sí? Como su nombre lo indica, dicen que la Biblia fue dictada. ¿Sí? Que al momento en que Dios inspiró la Biblia, digamos, Moisés, por ejemplo. Entonces que cuando él estaba escribiendo el Pentateuco, Dios le iba dictando qué era lo que tenía que escribir. ¿Sí? O por ejemplo el caso de, no sé, el rey David, cuando iba escribiendo los salmos. Entonces esa teoría dice que mientras David iba escribiendo, Dios le iba dictando cómo tenía que ir escribiendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esa teoría? El problema es que tanto en los textos originales como incluso si ustedes abren su Biblia en su traducción, se van a dar cuenta que cada uno tiene una forma de escritura distinta. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, que el apóstol Pablo
era muy elocuente, muy estudiado. Sin embargo, ustedes también se dan cuenta que Juan no era tan elocuente ni tan estudiado. Y sin embargo, Dios usó al que era más elocuente como al que no era tan elocuente. ¿Sí? En ambos casos ustedes van a encontrar que hay un tipo de escritura distinto. Si en algún momento tienen la oportunidad de ver un poco referente a lo que es el griego o el hebreo, se van a dar cuenta que la capacidad de cada uno de los autores bíblicos era distinta. Sin embargo, eso no impidió para que Dios los usara y asimismo transmitiera el mensaje de la Biblia. ¿Listo? No, no. O con esto. Sí hay partes de la Biblia que fueron dictadas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar directamente de los 10 mandamientos. ¿Sí? Podemos hablar directamente de algunos casos del texto de Jeremías. Pero la Biblia en general no fue dictada palabra por palabra. Hay algunas partes de la Biblia que sí fue, digamos que podría decir fue dictada, pero por lo general la Biblia no fue dictada, la Biblia fue inspirada. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso, ¿listo? Ahora, la siguiente teoría se llama teoría conceptual. Se llama teoría conceptual. ¿Listo? Esa teoría conceptual lo que transmite es que Dios inspiró los conceptos. ¿Sí? Como su nombre dice, lo que quiere decir es que Dios inspiró el concepto, pero que la persona desarrolló el concepto y lo escribió. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que según esa teoría conceptual, si Dios inspiró el concepto y no el resto de las cosas, entonces quiere decir que pudo haber un error, porque la persona pudo haber malinterpretado el concepto y al malinterpretar el concepto, entonces lo que se escribió está erróneo, ¿vale? Ahora, la otra teoría referente a esto se llama teoría parcial, ¿listo? Considera que las palabras que expresan verdades divinas son precisas, ¿listo? Pero que las declaraciones referentes a historia, geografía o ciencias no son inspiradas y pueden llegar a contener errores, ¿listo? La otra teoría es teoría de inspiración falible, ¿listo? Esta enseña que la Biblia tiene elementos sobrenaturales, pero que también contiene errores y no se puede tomar literalmente como verdadera. Esto simplemente como un canal de revelación que se hace verdad cuando es comprendida y que la evidencia de verdad queda a juicio del lector. Listo, en pocas palabras, con esta teoría de inspiración, hace referencia a que la persona lee su Biblia, si la llega a entender, la puede aplicar a su Biblia y puede vivir de acuerdo a la verdad que haya interpretado, pero que como tal no fue inspirada pues como lo que nosotros entendemos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de cómo fue inspirada. Entonces, yo les invito a que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, y que otros vayan buscando Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? ¿Esa es? Listo. ¿Qué dice Segunda de Pedro? Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. ¿Segunda de Pedro? Listo. ¿Versión Reina Valera tiene alguno Segunda de Pedro? Tenemos también la palabra profética, la cual hace bien estar atentos como a una lamparita que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Bien. ¿Sí, no? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Listo. Bien. Entonces dice que ninguna profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, 15, 16, ¿qué dice? Y que desde la niñez
Bien, entonces ojo con esto. En ambos textos hace referencia a que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Listo? Y en el caso de Timoteo, no dice que fue una parte, sino que fue toda, ¿cierto? Dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Ahora, teológicamente a eso se le conoce como inspiración verbal o plenaria. ¿Listo? ¿Qué indica eso? Que Dios no solamente transmitió el mensaje, que Dios no solamente transmitió las doctrinas, sino que Dios incluso transmitió las letras con las que se tenían que escribir. ¿Listo? Que Dios mismo incluso transmitió la palabra que se debía usar al momento de escribirse. ¿Listo? Ahora, para que lo tengan presente, la palabra griega que utiliza el apóstol Pedro en segunda de Pedro, cuando dice inspirados, la palabra griega para eso es fero. ¿Listo? Esa palabra se utilizaba para denotar o para transmitir cómo el viento impulsaba las velas de un barco. ¿Sí saben lo que son las velas de un barco, sí? Anteriormente los barcos no tenían motor, sino que se izaban las velas y el viento impulsaba el barco. ¿Listo? Entonces, cuando el apóstol Pedro utiliza esa palabra fero, lo que quiere transmitir es que Dios impulsó, guió, dirigió a los escritores y a los profetas para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia. ¿Listo? Ahora, en el caso de segunda de Timoteo, la palabra que el apóstol Pablo utiliza es teoneustos. ¿Listo? De hecho, esa palabra teoneustos es una palabra compuesta. Teo, Dios, y neustos, soplo. Lo que quiere decir es el soplo de Dios. ¿Listo? Lo que transmite esa palabra inspirada es hacer referencia a que Dios transmitió vida al texto. ¿Listo? Cuando ustedes van a Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice la Biblia? Que la Biblia es ¿qué? Es viva y es eficaz. Entonces lo que quiere decir la Biblia es que Dios le dio aliento de vida al texto. Por eso la palabra de Dios es viva. Entonces ustedes ven un paralelismo, ¿no? ¿Cómo fue creado el hombre? Primero hizo Dios un muñeco, ¿sí o no? Dice la Biblia que lo tomó del polvo de la tierra. ¿Y qué sopló en él? ¿Qué cosa? Aliento de vida. Es la misma expresión que se utiliza para transmitir que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. Si ustedes miran Jeremías capítulo 36 versículos 1 y 2 o Éxodo 17 versículo 15, se van a dar cuenta que Dios inspiró la palabra de Dios, pero también dio el mensaje para que se escribiera lo que Él quería que se escribiera. ¿Listo? No se escribió más ni se escribió menos. Tienen como referencia esos dos ejemplos. ¿Listo? Es decir, Dios transmitió algo y el escritor escribió precisamente eso que Dios le transmitió. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo de Jeremías, ustedes van a encontrar que habían pasado alrededor de unos 10 años. ¿Listo? Desde que Jeremías había sido profeta hasta que Dios le dice que empiece a escribir, habían pasado 10 años. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo alguno que se pare acá y empiece a recitar palabra por palabra lo que yo les estoy diciendo desde que empezó la clase? ¿Alguno puede hacerlo? No se puede, ¿cierto? Ahora imagínense haber predicado durante 10 años. ¿Cómo es posible que el profeta hubiera escrito todo lo que predicó durante 10 años? No es posible sino por inspiración divina. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. El siguiente punto que tenemos entonces hace referencia a que, bueno, Dios limitó el escrito. Ahora, el 7. ¿Cuál es el canon de la Biblia y cómo se configuró? ¿Listo? Ojo, esta parte es bien importante. ¿Por qué razón? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de ustedes? 66. ¿Esta es mía? ¿Por qué no tiene más? ¿Por qué no tiene más libros? Bien, ¿cómo hacemos para saber que fueron inspirados por Dios? Porque sí, está claro. Yo también creo que esos 66 libros que tenemos son los que son inspirados por Dios. Pero ¿por qué no tenemos, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos? Porque no tenemos Judith, o Tobías, o el segundo libro de Daniel. O por ejemplo, ¿ustedes sabían que existen otros evangelios aparte de los 4 evangelios? Son evangelios apócrifos. Pero supuestamente son evangelios escritos por Pedro, por María,
por Tomás, pero esos no entraron dentro del canon bíblico. Entonces, ¿por qué los 4 evangelios que tenemos sí son canónicos y el resto de los evangelios no lo es? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿listo? Entonces, ojo con esto. Dentro del canon del Antiguo Testamento, tomamos como referencia el canon que el propio Jesús mencionó. Entonces, hay un texto que ustedes van a encontrar en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. ¿Listo? Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. ¿Ya lo encontró? Léalo duro, duro, duro. Me gana. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bien, listo. Entonces ahí Jesús menciona un canon, ¿sí o no? ¿Cuál es el canon que Jesús menciona? ¿Cuál dice? La ley, los profetas y los salmos. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. Los salmos dentro del judaísmo, porque recuerden que el entorno en el que Jesús estaba era un entorno de judaísmo. ¿Listo? Para nosotros nuestra Biblia tiene una organización distinta. Entonces así vamos rápidamente. ¿Cuál es la organización que nosotros tenemos en nuestra Biblia? Entonces en el Antiguo Testamento los 5 primeros libros se conocen como la ley o Pentateuco, ¿cierto? Después viene del libro de Jueces al libro de Esther y esos los conocemos como ¿qué? Como los históricos, ¿sí o no? Después viene del libro de Job hasta el libro de Cantares, si no estoy mal. Listo, esos son poéticos, ¿sí? Y después vienen del libro de Isaías al de Daniel, profetas mayores, ¿cierto? Y después del libro de Oseas hasta el libro de Malaquías, los conocemos como profetas menores. Esa es nuestra organización de la Biblia. Pero dentro del judaísmo, dentro del entorno de Jesús, la organización de la Biblia es distinta, ¿sí? A eso se le llama, a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, a eso se le llama Tanakh. ¿Listo? Entonces la T es por Torah, la N es por Nevin y la K es por Ketuvim. ¿Listo? Entonces ahora, la Torah es lo que nosotros conocemos como ley o el Pentateuco. ¿Listo? Los Nevin son profetas. Y los Ketuvim son conocidos como salmos o escritos. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran el archivo que tienen ahí, ¿listo? Van a encontrar el orden que aparece. ¿Listo? Entonces, dentro de... A ver si tengo tiempo. Bueno, ya, no sé si anotaron eso. ¿Sí? Como en los tiempos modernos, sacan el celular y una foto, ¿no? ¿Listo? ¿Más o menos? Bueno, entonces mientras escriben. A ver. En nuestro idioma español, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo se llaman? Sí, pero cada uno, ¿cómo se llama? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? Ahora, tengan presente que esos nombres que nosotros tenemos no son nombres propios del hebreo, ¿sí? Sino que en primera instancia se pasaron al griego y posteriormente al latín. Y después del latín se empezó a traducir al resto de lenguas, entre esas el español. Cuando ustedes van al hebreo, Génesis no se llama Génesis. Génesis se llama en el principio. Así se llama Génesis, en el principio. ¿Por qué razón? Porque en lo que se conoce como Torá o lo que nosotros conocemos como ley, los libros o los 5 primeros libros de la Biblia toman la primera frase del libro, ¿sí? Entonces la primera frase de Génesis, ¿cuál es? En el principio. Entonces por eso Génesis dentro del hebreo no se conoce como Génesis, sino en el principio. ¿Listo? El segundo libro de la Biblia, que nosotros lo conocemos como Éxodo, se conoce como Shemot. ¿Listo? Que si no estoy mal, creo que es llamar.
¿Listo? Y así sucesivamente. Ahí en el archivo está eso. Ahora, ¿ya notaron esto, sí? ¿Sí? Bueno, dentro, eso la verdad es más como un dato curioso. ¿Sí? Cada nombre del libro, si se une, algunos judíos entonces le han sacado como, no sé si eso realmente se llama un acróstico, ¿sí? Pero forman una frase. Entonces la primera frase como es en el principio, ¿cierto? En el principio. La segunda frase ¿cómo es? Ahí aparece. Shemot. ¿Cómo dice? No. En el archivo. ¿Llamar o llamó? No. El nombre, a ver. Nombre o dar nombre. Shemot. ¿Sí? Eso, perdón. Nombre o dar nombre, no es llamó. ¿Listo? En el principio llamó. Perdón. Se me olvidó. A ver. ¿Listo? Entonces, eso está en el séptimo punto. Séptimo punto, ¿listo? Séptimo punto, la B, para que se ubiquen. ¿Listo? A ver. Que es en el principio, el segundo es nombre. Nombre o dar nombre. ¿Sí? El tercero es llamó. El cuarto es desierto. Y el quinto es palabras o dar palabras. ¿Listo? Entonces, cuando se unen las 5 frases, ¿qué frase les da? Listo, entonces dice, la frase diría, en el principio les dio un nombre y los llamó en el desierto para darles sus palabras. ¿Qué hizo Dios con Israel? En el principio les dio un nombre, entonces ¿recuerdan cuál era el nombre antes de Israel? Jacob. Antes Israel, antes de ser un pueblo, era un hombre, ¿sí o no? Y venía de una descendencia que eran los patriarcas. ¿Y qué hizo Dios con él? Le cambió el nombre. Entonces dejó de llamarse Jacob y se llamó ¿cómo? Israel, ¿sí o no? Ya entonces Israel desciende a Egipto, dice la Biblia, ¿cierto? Desciende a Egipto. ¿Y está en Egipto cuántos años? ¿40? No. Son más de 400 años, ¿listo? Porque 400 años estuvieron esclavos, pero en realidad fueron más de 400 años. Y después los saca, ¿sí o no? ¿Qué hace cuando los saca? Los llama. Dios los llamó. Entonces los llamó de Egipto y los saca de Egipto. ¿Y a dónde los lleva? A Egipto. Entonces por eso, los lleva al desierto. Y después de que los lleva al desierto, ¿qué hace en el desierto? ¿Les da qué cosa? Les da sus palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cierto? Lo que conocemos como ley. ¿Listo? Eso fue lo que Dios hizo. En el principio les dio un nombre y los llamó en el desierto para darles sus palabras. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí bien? Un detallito, ¿no? Un datico curioso ahí. Ahora, ¿qué sucede? Ahí en el archivo, ¿sí? El mismo 7, ¿listo? Entonces en el archivo ustedes van a encontrar cómo es que los judíos tienen ordenado su Antiguo Testamento o su Tanakh, ¿listo? Entonces, lo tienen ordenado de la siguiente forma. Los 5 primeros libros de la Biblia, que son los mismos que tenemos, ¿listo? Después vienen los profetas primeros. A eso se le conocen como profetas primeros. Y los profetas primeros nos pueden encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. El texto dice que Dios primeramente los llamó con los profetas primeros, pero que el pueblo no hizo caso. Ahora, esos profetas primeros son los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Tengan en cuenta que para nosotros, la mayoría de los libros que les leí son solamente libros históricos. Casi ninguno de nosotros los consideraría como libros proféticos. Pero si ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está hablando pues en su primer mensaje, después de que el Espíritu Santo
se manifiesta la iglesia, ustedes van a encontrar que Pedro hace referencia a David no como un rey solamente, sino que hace referencia a David como un profeta. ¿Listo? Por eso se le conoce también como profetas primeros. Y ustedes van a los salmos y ustedes van a encontrar que en los salmos hay diferentes profecías. Y varias de esas profecías, ¿quién las escribió? David. Entonces en la Biblia David no solamente era un rey, también era un profeta. También pasa con el caso de Abraham. Dios mismo, cuando Abraham va a Egipto, Dios le dice al faraón que no toque a la mujer de Abraham, que era Sara, ¿cierto? Y le dice, tenga cuidado de tocarla porque ese hombre es profeta. Es decir, Dios mismo dio testimonio de que Abraham era profeta. ¿Listo? Ahora, después los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Listo? Y después viene lo que son los Ketubim o los salmos, ¿sí? O los escritos. Esos entonces vendrían a ser Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. ¿Listo? Ahora, ya más o menos vimos cuáles son las diferencias entre el Antiguo Testamento, el orden que nosotros tenemos y el que tienen los judíos. ¿Listo? Al que Jesús se refería. Ahora, el Nuevo Testamento, sí solo nosotros tenemos ese orden, porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, el orden que nosotros tenemos, ¿cuál es? ¿Qué vendría a ser primero? ¿Cómo? Los evangelios, bien. Después, ¿qué vendría a ser? Sí, pero ¿cómo le llama eso? Los libros históricos, que en este caso es solo uno, aunque dentro de los teólogos hay quienes interpretan los evangelios también como libros históricos, ¿listo? Porque narran la biografía de Jesús. Ahora, libros históricos, que en este caso sería el libro de los Hechos, y después vendría a ser ¿qué? Las cartas paulinas, ¿listo? Las cartas paulinas van del libro de Romanos hasta el libro de Filemón. Tengan en cuenta que las cartas paulinas o el orden que se da respecto a esto va de acuerdo a la cantidad del texto, ¿sí? Entonces los libros que son más grandes van primero y van disminuyendo. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Romanos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? Entonces vayan al índice de su Biblia. Porque las escribió Pablo. Paulinas, Pablo. Tiene 16 capítulos. ¿Listo? Y si después ustedes miran 1 Corintios, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene los mismos. ¿Listo? Ahora, en extensión del griego, el texto de Romanos es más largo que 1 Corintios. Por eso Romanos va antes de 1 Corintios. Después sigue 2 Corintios, y así ustedes van mirando y se van a ir dando cuenta de que las cartas paulinas están en el orden de acuerdo a la cantidad o a la extensión del texto. ¿Listo? Después de las cartas paulinas, que se llaman así porque las escribió el apóstol Pablo, siguen las cartas generales o universales. ¿Listo? Entonces de ahí en adelante ustedes van a encontrar desde el libro de Hebreos, ¿hasta dónde? Hasta Judas. Muy bien. Ojo, ese Judas no es el que traicionó a Jesús. Dentro de los 12 habían 2 Judas. Lo menciono por si alguien no lo sabe. ¿Listo? Entonces, señora, cartas generales o universales. ¿Listo? Esas van de Hebreos hasta el libro de Judas. De esas cartas, la única de la que realmente se discute mucho el autor es del libro de Hebreos. ¿Listo? Del libro de Hebreos no hay como tal la ciencia cierta, la certeza de quién fue el que lo escribió. ¿Sí? Se ha discutido desde que fue el apóstol Pablo hasta que fue el apóstol Pedro, hasta que fue un escritor anónimo. El asunto es que está en la Biblia y por estar dentro del canon, pues es inspirado por Dios. ¿Listo? Y por último está el libro profético. Y el único libro profético que se denomina como tal en el orden que tenemos es el libro de Apocalipsis. Ahora, volvemos nuevamente a cómo fue que se conformó el canon, ¿cierto? O sea, ya hablamos más o menos de cuál era el canon del Antiguo Testamento testificado por Jesús mismo. Pero ahora vamos a mirar qué características se tenían en cuenta para determinar el canon bíblico.
Entonces, ¿qué hace que los evangelios que estábamos mencionando ahorita no estén dentro del canon bíblico y los 4 evangelios que tenemos en la Biblia sí? Entonces, eso está en él, ya les digo eso qué punto es. Eso está dentro del mismo punto 7. Y hay una pregunta que dice, ¿qué principios se tomaron en cuenta para el canon del Antiguo Testamento? ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas se tomaron en cuenta para el canon del Antiguo Testamento? Debía ser escrito por un hombre de Dios. ¿Listo? No podía ser cualquier aparecido. Sí o sí tenía que ser un hombre de Dios. Segundo parámetro, debía ser escrito en tiempos de un profeta, o más bien, tenía que ser escrito por un profeta o en tiempos de profecía. ¿Listo? El tercer punto que se tomaba en cuenta era el profeta debía confirmar los actos de Dios. Y el otro punto era el escrito debía ser aceptado por Israel y el otro es no podía contradecir el resto de los escritos. ¿Listo? Ahora, lo mismo, ¿qué principios se tomaron en cuenta para el canon del Nuevo Testamento? Entonces, en este caso, sí o sí tenía que ser escrito por algún apóstol o un discípulo de un apóstol. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque era necesario que en el caso del Nuevo Testamento, los que escribían tenían que ser sí o sí testigos directos de lo que Jesús había hecho. Y si no eran testigos directos, tenían que ser discípulos de alguien que hubiera sido un testigo directo. Entonces, por ejemplo, ¿Pedro fue testigo directo de las cosas que Jesús hizo o no? Sí, claro que sí. ¿Mateo fue testigo directo de las cosas que Jesús hizo? Pablo. Bueno, hay Pablo más o menos. ¿Cierto? Ahora, ojo con esto. ¿Por qué los escritos de Pablo sí se tomaron en cuenta? Porque si bien Pablo no anduvo con Jesús, Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y era considerado dentro de los apóstoles, por los mismos apóstoles, por los mismos discípulos de Jesús. Ahora, ¿Lucas era discípulo de Jesús? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lucas discípulo de Jesús? ¿Sí? No, Lucas no fue discípulo de Jesús. No. Si quieren lean el capítulo, si no estoy mal creo que es el capítulo 12, cuando Jesús llama a sus discípulos y se van a encontrar que Lucas no aparece por ninguna parte. Ahora, Marcos, ¿era discípulo de Jesús? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿Por qué no levantan la mano? Ya nadie levanta la mano. No, Marcos tampoco fue discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué Lucas y Marcos sí entraron dentro del canon bíblico? Porque Lucas y Marcos eran discípulos de aquellos que habían sido testigos de Jesús. En el caso de Marcos, o de Juan Marcos, era discípulo del apóstol Pedro y también fue colaborador del apóstol Pablo. Y en el caso de Lucas, Lucas era colaborador del apóstol Pablo. Ahora, Lucas no solamente escribe el Evangelio de Lucas, sino que también escribe el libro de los Hechos. ¿Listo? Y si ustedes ven los últimos capítulos del libro de los Hechos, son escritos en primera persona, porque Lucas estaba en ese momento con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. ¿Listo? Ahora, se tenía que tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, otra cosa que se tenía en cuenta para el canon bíblico del Nuevo Testamento. A ver, listo, bueno. Entonces, el otro punto era que tenía que haber aceptación universal de la iglesia sobre el texto en cuestión. ¿Listo? ¿A qué me refiero con aceptación universal dentro de la iglesia? A ver, tengan en cuenta que para ese entonces habían diferentes iglesias dispersas por Asia. La mayoría de las iglesias no eran iglesias así como las conocemos hoy en día, con un salón, sino que los cultos se hacían en las casas. Resulta, supongan ustedes, que tenemos una iglesia acá en Compartir, pero hay otra iglesia en Ducales y otra iglesia en San Nicolás. Entonces llegaban los escritos de cualquiera de los apóstoles. Supongan ustedes que llegó la carta a los romanos. Entonces nosotros la leemos, ¿sí? Y una de las cosas que hacía, supongan ustedes que acá hay un hermano de Ducales, un ejemplo. Entonces el hermano de Ducales escucha la carta que escribió el apóstol Pablo y dice, oiga hermano, me gustaría que usted me permitiera hacerle una copia de la carta para poder llevarla a la iglesia de Ducales y que allá también se pueda leer la instrucción del hermano Pablo. Entonces se copiaba la carta y se llevaba a la iglesia de Ducales.
Lo mismo pasaba con las demás iglesias. Entonces era muy común que entre las iglesias se prestaran las cartas para que se pudieran hacer copias de las cartas y tener esos archivos dentro de la iglesia. Ahora, esas cartas tenían que exponer las verdades que se transmitían en la iglesia. Tengan en cuenta que en el primer siglo no estaba el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Así que la nueva revelación sí o sí tenía que ser acorde a las enseñanzas de Jesús y a lo que el Espíritu Santo daba en medio de la iglesia a través de la profecía. A ver, si ustedes revisan el libro de Primera de Corintios, si no estoy mal, ese es el capítulo 14 de Primera de Corintios, ustedes se van a dar cuenta que la iglesia en Corinto tenía un problema. Y era que habían hermanos que se levantaban a hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo entonces les da una instrucción. Cuando ustedes se reúnan a hablar en lenguas, hablen en lenguas ¿cómo? Por orden. Se levanta uno, después levanta el otro y después levanta el otro. Y entonces ya él después instruye y dice, cuando la persona habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero no edifica la iglesia. Entonces si alguno de ustedes tiene don de lenguas, pídale a Dios que le dé don de interpretación para que él transmita a la iglesia. Entonces ya después él dice, mejor es que tengan el don de profecía. Entonces se dan en cuenta que en el primer siglo, como no existía el Nuevo Testamento, supongan ustedes que se levantaba el hermano X y empezó a dar profecía. Pero si esa profecía no se ajustaba a la revelación nueva de Jesucristo, de las enseñanzas de los apóstoles, tal profecía no se podía tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, si no estoy mal, creo que era en la iglesia de Tesalónica, que ahora los hermanos tenían ese problema. ¿Sí? En Corinto, los hermanos tenían el problema de que se había vuelto un desorden hablar en lenguas. Entonces todo el mundo hablaba en lenguas y entonces Pablo dice, cuando llegue un incrédulo los va a ver hablando en lenguas y va a decir, esta gente está loca. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, con mesura, si van a hablar en lenguas, en orden. ¿Listo? Tengan en cuenta que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. ¿Listo? Dios es un Dios de orden. Pero en el caso de Tesalónica, se levantaba el profeta 1, el profeta 2, el profeta 3 y todo el mundo hablando de profecía. Y varias de esas profecías también se estaban convirtiendo en un desorden. Y entonces la opción que ellos tomaron fue, cuando le escribieron a Pablo, le dijeron, no, hermano Pablo, aquí esto volvió un desorden, nosotros optamos por mejor que ya no haya profecía. Pero era un problema, porque para ese entonces, como no tenían el Nuevo Testamento, la palabra de Dios o la predicación era la profecía. Entonces por eso Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica que no apaguen el espíritu y que no menosprecien las profecías. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Dentro del canon bíblico, las enseñanzas tenían que concordar sí o sí con la nueva revelación y con el Antiguo Testamento. ¿Listo? La otra cosa que se tenía en cuenta para armar el canon bíblico es que ese canon bíblico no podía pasar del primer siglo. ¿Listo? Cada uno de los libros de la Biblia que tenemos en el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, datan no superior al año 100. ¿Listo? La mayoría de los libros, o más bien todos los libros, no superan el año 100. Lastimosamente, hoy en día como tal no se tienen los textos originales, sino copias. Pero la copia más reciente es del año 117. Así que pasaron, por mal que nos fuera, 17 años desde el texto original hasta la copia más cercana. ¿Listo? Entonces, cosa a tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes ven los diferentes evangelios, el evangelio de Tomás, el de María, el de Pedro y los otros tantos que existen, y los otros supuestos escritos del apóstol Pablo, son textos que no datan del primer siglo, sino que son textos que datan del segundo hasta el sexto siglo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante que daten del primer siglo? Porque recuerden que los textos tenían que ser escritos o por un discípulo, testigo directo, o por un discípulo del discípulo. ¿Sí me van a entender? Como el caso de Lucas y de Marcos. ¿Listo? ¿Por qué era vital esto? Porque lo que se está hablando es la historia de Jesús, ¿sí? En el caso de los evangelios, y las doctrinas de la iglesia. ¿Listo? Por eso no podían superar el primer siglo. Porque si ya supera el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, hasta el sexto, ya cualquier persona se inventa lo que sea. Porque no fue testigo directo. No estaba al momento en que Jesús estaba y no estaba al momento en que la iglesia estaba surgiendo. ¿Se entiende? Esas son las cosas que se toman en cuenta para el canon bíblico. O sea que en realidad tú dices que esos 17 años
No, no para traducir. O con esto. Eso del 117, el manuscrito más cercano que se tiene, es la copia. ¿Listo? Porque los textos originales no están. ¿Listo? El que les diga que tiene los textos originales del Nuevo Testamento, le está diciendo mentiras. Porque el Nuevo Testamento, los textos originales no están. ¿Listo? Lo que se tienen son las copias de ese texto. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que tienen una copia entera del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero como antes se escribían papiros y en pergaminos, eso se dañaba y se perdía. Por eso era importante hacer copias. ¿Listo? Entonces, se pierde esa copia, o más bien, se dañó el original y se tiene la copia. ¿Listo? Sí, y la copia de la copia. Ahora, para la siguiente clase vamos a ver qué se tiene en cuenta para determinar que lo que tenemos era lo que había en ese entonces. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, yo sí tenía una duda cuando tú dijiste algo sobre de que cuando Dios inspiraba a la persona para que tradujera, Sí, para que escribiera. en ese momento pues había una época en donde el Espíritu Santo todavía no estaba. O sea, hay una parte donde uno dice, listo, si yo tengo el Espíritu Santo, pues obviamente yo voy a estar en el Espíritu en el momento en que tenga esa relación con Dios para poder Escribir. escribir. Bueno, pero ¿a qué se refiere cuando dice que el Espíritu Santo no estaba? De hablar en nuevas lenguas. Ah, bueno, o con esto, bueno, esa pregunta es buena. O con esto porque es que nosotros no podemos confundir el hablar en lenguas con el Espíritu Santo. ¿Sí? El hablar en lenguas es una señal del Espíritu Santo. ¿Listo? Pero la inspiración divina del Espíritu Santo estaba desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ustedes leyeron ahí mismo en Pedro. Los profetas que hablaron, no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Listo? Por el Espíritu Santo. Hermano, y cuando alguien dice, un pastor dice, un hermano dice, Dios me habló y me dijo, haga esto, haga lo otro, hay que. Bien, esa pregunta también es buena. Entonces, cuando alguien dice, Dios me habló para hacer esto y lo otro, hermanos, a ver, sí puede pasar porque Dios habla, ¿cierto? Pero tengan en cuenta lo siguiente. Si lo que el hermano dice que Dios me habló va en contra de la Biblia, eso no es Dios. Porque la revelación de Dios es la Biblia. Pero sí es posible. Sí, es posible, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Escuchaba anoche un pastor que estaba por allá en África, Ujú. que habían llegado unos grupos y bueno, unas personas que estaban obligando al pueblo a que se arrodillaran y pidieran perdón a los espíritus y todo. Y él dice, llegó el momento en que a mí me pusieron el machete aquí y yo lo que hice fue invocar el nombre del Señor. El Señor me habló y me dijo que invocar el nombre. Yo lo hice, Sí, salieron corriendo. digamos, en ese caso no hay ningún problema. Porque la Biblia enseña que ante tal caso, ¿qué hay que hacer? Hay que invocar el nombre de Jesús. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque si alguien dice, Dios me habló, pero lo que le habló va en contra de lo que la Biblia dice, eso no es Dios. ¿Listo? Entonces el parámetro es ese, ¿listo? El parámetro es ese. Por ejemplo, en una iglesia que dicen que les dan profecía, Ajá, yo en otro tiempo y vaya. una vez fui. ¿Y qué hacían? Lo llamaban a uno, lo sentaban ahí aparte y le decían en el oído, Dios le va a prosperar, Dios le va a hacer esto, Dios va a no hacer una cantidad de cosas. Y a todos le decían lo mismo. O sea, yo ya más o menos tenía mi nombre, es que esto así no puede ser. Entonces yo pienso que ahí Sí, no. O con eso. En ese caso, si ustedes miran 1 Corintios capítulo 14 otra vez, se van a dar cuenta cuáles son las características que tiene que tener la profecía. Si no son esas características las que tiene una profecía, entonces no es profecía. ¿Listo? Y también tiene que tener en cuenta que la Biblia enseña que el último de los profetas, ¿cómo se llamó? Juan. ¿Ya? Ese fue el último de los profetas. Juan. Ajá. ¿Listo? Ahora, bueno, yo creo que ya terminamos. Si ustedes miran ahí dentro de
de ese punto 7, van a encontrar por qué nosotros no determinamos que libros del Antiguo Testamento como Macabeo, Judí y todas estas cosas no entran dentro del canon bíblico, ¿sí? Ahí tienen diferentes ejemplos, sobre todo porque contradicen al resto de las escrituras, ¿sí? En uno de los libros hace referencia a que hay que coger un pez, abrirlo y como que sacrificar un hígado y que con eso ya se espanta un demonio, aunque no lo crean, Tobías. Y así sucesivamente. Entonces, sí, entonces ustedes miran que eso no está de acuerdo al resto de las enseñanzas bíblicas. Por eso no pueden ser inspirados. Sí, 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 sí.